Que Dios les bendiga. En esta mañana quiero compartirle una palabra que está aquí en San Mateo capítulo 10. Una palabra que tiene que ver con la autoridad que tenemos como hijos de Dios en el nombre de Jesús. La capacidad que Dios nos dio para que podamos hacer su obra, ¿no? Para que podamos entender cada uno de los que amamos a Cristo, que guardamos sus mandamientos, que le servimos, que hay una autoridad delegada a la iglesia del Señor Jesucristo que realmente esa autoridad la tenemos que ejercer para extender el reino de Dios, ¿no? Y aquí tenemos una enseñanza muy práctica, ¿no? Dice en el capítulo 10 de Mateo: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Quiere decir que esta autoridad viene de Dios, ¿no? A todo aquel que es discípulo de Cristo, que es aprendiz del Señor, que es seguidor del Señor, nos dio autoridad sobre espíritus inmundos, ¿no? Cuando uno habla de espíritus inmundos parece que eso hubiera quedado en el pasado, pero hoy sigue influenciando las mentes de las personas, hoy sigue encadenando a personas al vicio y a tantas otras perturbaciones que el Señor nos manda que los echemos fuera, ¿no? Que podamos tomar esa autoridad que fue delegada por el Señor Jesucristo y que podamos realmente ver que las señales van a seguir a los que creen. Seguramente aquel que no cree no podrá ver las manifestaciones que el Señor nos promete que van a suceder cuando nosotros en fe y en autoridad espiritual caminemos extendiendo el reino. Cuando nosotros vemos el versículo 5, aquí el Señor le da una orden, ¿no? Dice: y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en la ciudad de samaritana no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Quiere decir que el Señor nos da objetivos, ¿no? Que uno debe realmente recibirlo en oración, en intercesión, para llevar el Evangelio a lugares donde ya los corazones están abiertos, donde las personas están preparadas para recibir a Cristo y para recibir también los beneficios que tenemos cuando realmente entramos bajo el reino de Dios, ¿no? El Señor les dio como el objetivo: vayan a las ovejas perdidas de Israel. Todavía por el camino de los gentiles no, ni tampoco por los samaritanos. Luego, cuando vemos en la Biblia, los discípulos estuvieron recorriendo diferentes ciudades como los aquí presentes, ¿no? Y dice que en el versículo 7 dice: y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Que la gente pueda escuchar las buenas noticias de que para entrar al reino de los cielos necesitamos recibir a Cristo, tener a Cristo, vivir bajo los mandamientos que el Señor nos da bajo su reinado, ¿no? Y entonces aquí nos da una orden: sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad gracia. Vemos como una orden que a través de la historia del cristianismo, y hoy uno puede escuchar testimonios de diferentes lugares, que ha habido sanidades, que hay sanidades, que hay personas que son limpiadas en su piel por el poder de Dios, reciben sanidad en su piel, personas que han sido resucitadas, ¿no? Hace poquito escuché un testimonio en Mar del Plata, y infinidad de testimonios donde podemos ver que esa autoridad que el Señor nos dio sigue vigente a los que creen, ¿no? Y aún el Señor dijo: echad fuera demonios, ¿no? Vemos que los demonios existen. La Biblia dice que no tenemos lucha contra humanos, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, que toman control sobre la mente de las personas y que controlan lugares y que traen ruina. Pero la autoridad que Dios nos dio es para que los echemos fuera, para que llevemos la palabra y para que oremos, intercedamos, para que ese lugar realmente sea totalmente libre. Y dice: de gracia recibiste, dad de gracia, ¿no? Quiere decir que esta gracia, esta misericordia, este favor
que Dios nos ha dado de darnos realmente la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, de entrar bajo su reino y de también compartir el Evangelio, de llevar la sanidad, la liberación a las personas, no tenemos que quedarnos inertes ni paralizados, sino habla de un movimiento, ¿no? Y cuando estamos en movimiento nos gozamos porque veremos la gloria de Dios. Siempre que como cristianos o como iglesia estemos en movimiento, vamos a ver cómo las señales nos siguen, ¿no? Y en esta ocasión el Señor les dio una orden también de que dependieran de Él, ¿no? En el versículo 9, no probáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento, ¿no? El Señor también es un Dios proveedor. Cuando Dios nos llama al ministerio, cuando Dios nos indica algo claro y obedecemos, no tenemos que hacer números, sino que obedecer que Dios va a proveer y va a sustentar a aquellos que se mueven direccionados por Dios. Y en el versículo 11 dice: en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ellas, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros, ¿no? La orden del Señor es llegar a los hogares con el Evangelio, llegar a los hogares para sanar, para liberar, llegar a los hogares para soltar la paz. Y si hay personas que en ese hogar quieren recibir la paz del Señor, esa paz va a quedar. Esa paz va a quedar y ese hogar va a cambiar. Y si nos rechazan, bueno, la tarea la hicimos. Las personas que rechazan a Cristo, que rechazan la paz, volverán al mismo estado, seguirán en el mismo estado, pero lo importante es que la paz se vuelve a nosotros y que cuando nosotros entendemos que el Señor nos dio una orden: id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no, condenado. Creo que es un año nuevo, es un año donde tenemos que seguir con la misma inercia de llevar el Evangelio a tantas personas que hoy padecen de tantas situaciones dolorosas, tristes y amargas, y nosotros como cristianos tenemos un mensaje, tenemos una misión y tenemos un Dios que nos acompaña. Solamente que tenemos que determinar de qué manera vamos a transitar este nuevo año. Que Dios le bendiga.